Éxodo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Estamos viendo esta peregrinación en el desierto que se dio después de su salida de Egipto. Dios no los introdujo inmediatamente a la tierra prometida porque tenía que tratar con ellos antes. Y aquí vemos que está tratando con ellos en el desierto y había pasado, según lo que vemos, dice a los 15 días del segundo mes después que salieron. O sea, había pasado como un mes desde que salieron con mano fuerte de Egipto, desde que Dios les abrió el Mar Rojo. En este momento de Éxodo capítulo 6 había pasado aproximadamente un mes. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y le decían a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Vemos que aquí había murmuración. Murmuración es queja, insatisfacción. Había un descontento generalizado. Ahora no quiere decir que todos, ¿no? Obviamente debió haber habido excepciones, pero había un descontento generalizado. Se estaban quejando y vemos que en un mes, bien pronto, se habían olvidado de las maravillas de Dios. Se habían olvidado de cómo Dios los salvó, los liberó. Y en un mes ya estaban molestos, insatisfechos, quejándose y siendo muy impertinentes, porque dice que murmuraron contra Moisés y Aarón, o sea, se quejaron contra ellos en el desierto y les decían, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto. O sea, ya estaban diciendo que mejor mejor nos hubiera matado Dios allá, y ya estaban acordándose de Egipto como si en Egipto hubieran estado muy bien. Si leemos desde Éxodo 2, dice que clamaban los hijos de Dios, estaban en gran aflicción. Pero ¿se fijan cómo puede cambiar nuestra perspectiva? Cómo el alma, dice la Biblia, que el corazón es perverso y el alma es engañosa, porque recordaban las ollas de carne, pero no recordaban la esclavitud, el maltrato, la explotación. Y siendo como eran los egipcios, dudo mucho que tuvieran abundancia, ¿no? Dudo mucho que se pudieran alimentar hasta saciar, ¿no? Vivían en condiciones de esclavitud. Pero ¿cómo cambia nuestra alma engañosa la perspectiva, ¿no? Ahora pareciera que el pasado era más grandioso y el presente era terrible, ¿no? Es como cuando ves algo de alguien y te parece mejor, pero cuando tú lo tienes ya no te gusta tanto. Es como estos juegos que nos hacen nuestra alma engañosa, ¿no? Estaban totalmente equivocados, estaban totalmente fuera de la realidad porque no la pasaban bien en Egipto, pero ahora pareciera que Egipto era lo máximo y no es cierto, ni tenían abundancia, como dice aquí, que se saciaban, se satisfacían, ¿no? O sea, ustedes acabamos de leer las condiciones en las que estaban, cómo querían reducir a la nación, cómo estaban matando a sus niños, cómo los maltrataban, los golpeaban. Entonces, pues estaban totalmente fuera de la realidad. Es lo que hace nuestra alma engañosa, y obviamente el enemigo de Dios usa nuestra alma para meterse y empezarnos a sentir insatisfechos, ¿no? Por lo que vemos. Y empieza a sacarnos de la realidad. Qué difícil es esto, ¿eh? Qué difícil, porque cuánta gente no siempre se está quejando de su ambiente de trabajo, de su familia, de la congregación, de los líderes, de estábamos mejor antes, no estábamos, o sea, ¿cuánto hay de eso en nosotros? ¿Cuánto hay de esto que no es agradable a Dios?
Y luego dice el 4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Este probar no significa que Dios va a tentar a alguien para que pequen contra Dios, sino más bien esta prueba es para que se demuestre lo que hay dentro de nosotros, cuál es nuestra realidad, que salga realmente lo que somos y así ser purificados, ¿no? Es como cuando meten el oro al fuego, lo hacen para que salga a la superficie la escoria, lo que nos sirve. Entonces es necesario que pasemos por pruebas para que salga ahora sí que nuestra verdadera personalidad y podamos ser limpiados, salga a flote todo aquello que no es agradable a Dios. Entonces aquí habla de eso, dice, más en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. O sea, cada día no podían guardar para más de un día. Dios los estaba enseñando a vivir un día a la vez, a confiar en Dios, a depender de Dios. Esto me hace mucho meditar en ese tipo de personas que se dicen profetas, que según te dicen en 10 años o en 20 años o en 5 años, Dios va a hacer esto contigo y vas a tener esto y vas a tener aquello y ese es el plan de Dios para ti. ¿Cómo ese tipo de profecías no encajan con lo que vemos en la palabra de Dios y con el carácter de Dios y con lo que Dios nos quiere enseñar? Dios no nos lleva al futuro, sino nos enseña a vivir la vida día a día, en total dependencia de Dios. Por eso tenían que recoger cada día y no podían recoger más. El único día que tenían que recoger doble era el sexto día para prepararse para que el séptimo día fuera de reposo. Dice, entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? O sea, ellos se quejaban contra Moisés y Aarón, ay, estos líderes, estas personas, ¿cómo son? Pero aquí les están diciendo, realmente tu queja, tu insatisfacción, tu molestia no es contra nosotros, porque nosotros ¿qué somos? Somos vasijas, somos meramente instrumentos. El que manda, el dueño, el Señor es Dios. Entonces, aquí los están enseñando a entender contra quién estaban yendo realmente, ¿no? Cuando vamos en contra de la autoridad o aquel que Dios ha llamado, estamos yendo en contra de Dios mismo. Esa es la realidad. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Aquí se los vuelve a repetir. Moisés les vuelve a indicar que sus quejas son contra Dios, no contra ellos. Y les está diciendo que Dios los va a dar todo para comer, ¿no? Dice, les va a dar carne, y en la tarde les va a dar carne, y en la mañana les va a dar pan hasta saciaros. Versículo 9 dice, y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. ¿Cuánto repite esta palabra de murmuración? Y que Jehová había oído. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová apareció en las nubes. Y vemos como esa teofanía, o sea, esa presencia o esa manifestación de Cristo. La vimos en la zarza y la vemos en la nube, esa nube que se manifestaba como la Shekinah, o sea, la presencia de Dios. Es una teofanía, una manifestación de Cristo de diferentes maneras, aquí como esa nube. He aquí la gloria de Jehová apareció en la nube, o sea, esa es como dice en hebreos Shekinah, la presencia, la gloria de Dios. Y aquí en forma de nube dice, Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel.
háblales, diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Qué paciencia de Dios, que escuchaba sus quejas infundadas. Dios había hecho grandes milagros, maravillas con ellos, y aún así el Señor paciente, misericordioso, tardo para la ira y pronto en misericordia, no les recrimina, sino que le dice a Moisés que les diga que en la tarde van a comer carne, por la mañana pan. Dice: y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Estas codornices son aves muy exquisitas, pero son aves migratorias, o sea, son aves que suelen migrar de un lugar hacia otro, pero vemos la mano de Dios, que llegaron justo a tiempo, ¿no? Llegaron justo a tiempo, sí, a través de un fenómeno natural, digamos, natural, porque así es, pero Dios estableció todos esos fenómenos naturales. Dios hizo las aves migratorias, pero a través de esta migración llegaron justo a tiempo al campamento donde estaba el pueblo de Israel para poder comer, ¿no? Y generalmente estas aves están tan exhaustas del viaje, porque es un largo viaje, que son fáciles de agarrar. Muchas veces caen al piso de lo exhaustas que están, entonces eran fáciles de comer, de cazar para poder comer, ¿no? Entonces, y dice que por la mañana descendió rocío en derredor del campamento, o sea, había un rocío, se daba un fenómeno de rocío cuando iba a llegar el maná. Dice: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí, sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es pan que Jehová os dará para comer. Entonces aquí viene esta descripción de lo que era el maná, ¿sí? Aquí nos dice que era una cosa menuda, redonda, como una escarcha sobre la tierra. Y nunca habían visto algo así, aunque muchos han tratado de explicar de dónde sale el maná, de unos insectos, etc. Realmente esto era otra cosa, una comida que venía del cielo directamente. Y su nombre se relaciona con la pregunta que hicieron cuando lo vieron: ¿qué es esto? O sea, Dios nos da de comer, pero nunca habíamos visto esto. Y les contestó Moisés que era pan que Dios les daba para comer. Y les da instrucciones: esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Entonces, tenían que tomar un gomer por cabeza. Un gomer equivalía más o menos a 2.2 litros. Esa medida era la estándar que Dios nos está dando aquí para que fuese suficiente alimento por persona, ¿no? Y tenía que recogerse conforme al número de personas. ¿Cómo tenían que compartir? Porque dice: tomaréis cada uno para los que están en su tienda, ¿no? Es esa hermandad que Dios nos ha llamado como iglesia, como hermanos en Cristo. Vamos a segunda de Corintios. Como está escrito, 2 Corintios 8:15, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Y todo esto habla acerca de compartir. Vean el 14, dice: sino que para este tiempo ni con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad.
Y ahí viene el versículo que leímos, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que recogió poco no tuvo menos. O sea, se compensa el compartir unos con otros de acuerdo a lo que Dios le da a cada quien. Y esto lo vemos aquí. Esa unidad no era un individualismo, un egoísmo, nada más veo por mí, no me importan los demás, sino ese compañerismo y ese compartir, ese principio lo vemos aquí en el mandamiento de Dios. Vamos a regresar a Éxodo 16. Dice 16-17, y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por Gomer y no sobró al que había recogido mucho, como lo acabamos de leer en Corintios 8:15. Y no sobró mucho al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco, cada uno recogió conforme a lo que iba de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para la mañana. Eso era muy importante. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Aquí vemos que Dios dijo que los iba a probar y vemos la desobediencia. ¿Qué fue la desobediencia? Que algunos dejaron para otro día, no podían dejar. La instrucción era que tenían que tomar lo suficiente para que todos comieran, porque no podían dejar ni guardar para el otro día. ¿Y qué pasó? Si se agusanó, se echó a perder. Dice, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. O sea, cada quien iba, tomaba de acuerdo a lo que iban a comer. ¿Y qué pasaba con lo que no alcanzaban a recoger, con lo que no se usaba? Dice que salía el sol y se derretía, o sea, se desaparecía. Pero tenían que salir en la mañana, porque después, en la tarde, se derretía y se desaparecía. Entonces, habla de eso nos enseña esa búsqueda de Dios, esa búsqueda de Dios al principio del día. Si no buscamos a Dios y tenemos un momento devocional con Dios al principio, vamos a la palabra, vamos a su presencia en oración, ¿qué pasa? El día, el sol, los quehaceres, por decir, los quehaceres del día derriten ese tiempo, ya no lo logramos, ya no se hace de la misma manera. Entonces es poner a Dios como prioridad. Por eso era en la mañana. En la mañana dice, el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Aquí estamos viendo el establecimiento del día de reposo. El día de reposo no se había mencionado, sino la única vez, esa es la segunda vez que lo menciona la Biblia. La primera vez se menciona en Génesis 2, cuando el Señor terminó de hacer la creación, estableció el día séptimo como descanso. No porque Dios estuviese cansado, sino porque estableció un ciclo en donde 6 días trabajamos y uno reposamos, ¿no? Nos lo puso como ejemplo para nosotros, no porque Él lo necesitase. Y de hecho vemos que el tener esas semanas de 7 días es una evidencia de la palabra de Dios, porque todo el mundo durante miles de años y generación tras generación, el ciclo de vida que usamos son semanas de 7 días. Y aunque cuando estudiamos la historia vemos que ha habido intentos de modificar este ciclo o estos periodos, no se ha podido. ¿Por qué? Porque Dios estableció este ciclo de 7 días, donde es necesario trabajar 6 y descansar 1, pero con un propósito. Este día de reposo es un día que Dios dice, prepárate en los demás días para que este día reposes. Pero en el Nuevo Testamento entendemos que el reposo es Cristo mismo, Él es el reposo. Entonces,
reposamos en Él. Es un día que todos los días están dedicados a Dios, ¿no? Pero este día es un día especial que Dios quiere que meditemos en Él y se lo dediquemos a Él, ¿no? Ahora, este día de reposo es el sábado para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, ¿no? Para el pueblo de Israel, para los hijos de Dios, para los cristianos. Este día ya no lo vemos en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento Jesús ya vino. Vuelvo a repetir, el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Cristo es el cumplimiento. El día de reposo apuntaba a aquel que dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. El día de reposo era la indicación de Cristo, era una señal de Cristo, del que nos daría el reposo a nuestras obras muertas, el reposo a nuestra vida pecaminosa. Él es el descanso del cristiano. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos que los cristianos, después de la resurrección del Señor, los creyentes, no se reunían en sábado, sino se reunían en domingo, que es el primer día de la semana. Si lo quieren ver como el primer día de la semana o como el octavo, ¿no? Porque el sábado es el séptimo, el domingo es el primero o el octavo. Y el número 8 es reinicio, ¿no? Porque cada día 8 estamos reiniciando una semana. Y entonces esto nos habla de reinicio, de nuevos comienzos. Entonces el día sábado nos habla de Dios como el creador de todas las cosas. El día domingo nos habla de Dios como el redentor. ¿Por qué? Porque Él resucitó en un domingo, en el primer día de la semana. Entonces, nosotros, los creyentes, en esta época, en este tiempo, no guardamos el día de reposo, no se nos manda a guardar el día de reposo ahora que vino Jesucristo, pero vemos a los creyentes del Nuevo Testamento que se reúnen el primer día de la semana. Pero todo esto tiene aprendizaje, todo esto podemos aprender algo. Aprendemos acerca de Cristo, ¿no? Que Él es nuestro reposo y que este día era un memorial. Vamos a ver Deuteronomio 5:15. Dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. O sea, tenía un propósito este día, tenía un propósito que guardaran este día. Uno de esos propósitos es que se acordaran que habían sido esclavos en Egipto, pero que Dios los había sacado, los había liberado con mano fuerte. Nosotros no nos reunimos el día sábado, pero nos reunimos el día domingo para recordar algo similar, que nosotros habíamos estado esclavizados por Satanás, que habíamos estado esclavizados por el pecado, que habíamos estado en ignorancia, pero ahora Dios nos ha sacado a libertad, a una relación con Dios. Entonces es como un día en donde recordamos, en donde nos organizamos en la semana para tener ese tiempo especial para Dios, ¿no? Aunque todos los días debemos estar dedicados a Dios, es importante hacer un tiempo para honrar a Dios de forma especial y recordar, porque aquí les dice: acuérdate que fuiste esclavo, y dice: por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes este día de reposo. O sea, todos los mandamientos que Dios deja tienen un propósito, que recordemos sus maravillas, que recordemos lo que Él hizo, ¿no? Entonces, el primer sábado que habla Dios en Génesis 2, nos habla de Él como el creador del mundo, pero no había Dios establecido que se hiciese algo especial en ese día, sino hasta aquí en Éxodo 16 vemos que Dios le instruye a su pueblo Israel que tenía que guardar el Sabbat o el día de reposo para que ellos se acordaran y no se olvidaran de lo que Dios había hecho con ellos. Y ese sábado para nosotros, bueno, nos recuerda, nos habla acerca de Cristo, porque Él es el Señor del reposo, Él es nuestro reposo. Y repito, y nosotros ahora, después de la venida de Cristo, de su muerte y resurrección, pues nos reunimos
en domingo, si nos es posible, para dedicárselo a Dios. Vamos a regresar a Éxodo 16. Voy a leer desde el 22, otra vez, dice, en el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres o 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que había dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. O sea, no es un reposo, no era un día de reposo para entretenimiento, no era un día de esparcimiento, sino era un día de reposar en Dios. Pasar tiempo con Dios. Necesitamos pasar tiempo con Dios. Tiempo de calidad con Dios. Si no, pues nada más tenemos una religión. Si no pasamos tiempo con Dios, pues creo que no tendremos una relación con Él. Entonces era un tiempo para Dios. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. ¿Se acuerdan que cuando ellos desobedecieron y querían guardar el mismo día para el siguiente día, qué pasaba? Se echaba a perder. Pero cuando se trataba de guardar de acuerdo al mandamiento para el día de reposo, para no tener que recogerlo el día de reposo, ahí sí se preservaba. En todo vemos la mano milagrosa de Dios, porque ese maná no tiene explicación. Es un maná que cayó del cielo, fue la provisión de Dios para su pueblo. Y entonces dice, y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. O sea, qué necios somos, nos acaban de decir una instrucción y ahí vamos. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? O sea, tenemos que entender que nuestra naturaleza caída, porque a partir del pecado de Adán y Eva, el pecado que está descrito en Génesis 3, todos los seres humanos nacemos con una naturaleza, con una tendencia a la rebelión contra Dios. Tan es así que nos dicen algo y no queremos hacerlo. Escuchamos la palabra de Dios y seguimos haciendo lo que queremos. O sea, esto que ven aquí, tenemos que verlo en nuestra propia vida. Cuánta necedad hay en nuestros corazones. Por eso dice Jehová, dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Les digo algo tan sencillo y aún así hacen lo que quieren o lo que piensan ellos, lo que su sentido común les dictaba. Su sentido común les dictaba ir a recoger cuando les habían dicho que el 7º día no había pan. Dice, mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el 7º día. O sea, esténse tranquilos, ese día está dedicado a mí. Ese día es para mí. ¿No? De hecho, es interesante que cuando Dios hizo al mundo en 5 días, en el día 6º hizo al hombre y en el 7º día reposó. De tal manera que si lo analizan, el primer día vivido por el hombre y la mujer, el primer día de su vida, porque fueron hechos en el día 6º, su primer día de vida fue un 7º día, fue un sábado, fue un día dedicado a Dios. Entonces, ¿qué mensaje les estaba dando Dios a Adán y Eva? Les estaba dando a entender la razón por la que habían sido creados. Su primer día no fue casualidad que fuera un día que se consagró a Dios. Les estaba diciendo a Adán y Eva para qué habían sido creados, para ser dedicados a Dios. Entonces, este día es un día de reposo, es un día en el que recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, que nos creó y nos redimió, ¿no? Nos creó y nos redimió. Y dice, por eso en el 6º día os da pan para 2 días, estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el 7º día.
Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como hojuelas de miel. En versículos anteriores vimos una descripción que decía que era blanca, que era redonda, menuda, y aquí vemos que complementa y dice como semilla de culantro, que es como una hierba blanco, y más arriba dice que era redonda y su sabor como hojuelas de miel. Entonces, este maná nos está hablando de Cristo, ¿sí? Estas características nos hablan de la perfección de Cristo, de su pureza, dice como hojuelas de miel, su dulzura. Hay un pasaje en la palabra de Dios donde un profeta come el rollo y aunque al principio le supo amargo, después fue como miel a su paladar, fue como miel. Entonces el salmista decía que la palabra de Dios era como miel a su boca. Vamos a ver a quién es este pan. Este maná es el pan que cayó del cielo. También nos está hablando de Cristo. Todo apunta hacia Cristo. Vamos a Juan 6, del 48 al 51. Aquí está hablando Jesús. Dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, refiriéndose a él mismo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, este maná, este pan, estas hojuelas que son redondas, menudas, que eran riquísimas, o sea, es lo que estamos viendo, las cocinaban, estaba hablando de Cristo. Aquí Cristo, cuando él vino, dijo, yo soy ese pan. Dice, y hace un comparativo, vuestros padres, o sea, precisamente en el Éxodo, en la que estamos viendo, comieron de este pan en el desierto, murieron, o sea, murieron físicamente, pero yo, Cristo, soy el pan, ¿no? Soy el verdadero pan. Y el que come de mí no muera, no va a morir, va a vivir eternamente, va a tener vida eterna. Quiere decir que cuando comemos de Cristo, entonces nos alimentamos de Él, tenemos vida eterna. Que aunque cerremos nuestros ojos en esta tierra, vamos a abrir nuestros ojos espirituales en la presencia de Dios. Aquí dice, vivirá para siempre. Yo soy ese pan. Vamos a regresar a Éxodo. Y ese pan, esas características nos habla de Cristo, porque esa comida, ese maná, fíjense, las características de ese maná era algo aparentemente muy sencillo, una cosa menuda. Vamos a buscar, a ver si encuentro la primera referencia. Aquí en el 14 dice, y cuando rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha, sobre la tierra. ¿Sí? Aparte algo interesante es ese rocío al amanecer, ese rocío nos recuerda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos ministra a Cristo, quien nos revela a Cristo. El Espíritu Santo es quien nos revela la palabra de Dios. Y ese rocío nos está tipificando el Espíritu Santo, pero era una cosa menuda, era un alimento como escarcha, era sencillo. Y así es Cristo, Él es perfecto, Él es puro, Él es humilde, Él es sencillo. Él es el pan de vida. Y aquí a continuación dice que era como semilla de culantro blanco, su sabor como hojuelas.
Ahora están de moda lo que le llaman los superfoods, ¿no? Que son comidas súper poderosas, súper nutritivas. No había un superfood como el maná, porque no necesitaban comer nada más. No, nosotros necesitamos, el nutriólogo nos dice que necesitamos superfoods, o esas comidas superpoderosas y combinar las verduras de varios colores, y necesitamos proteína ¿qué más necesitamos? Ciertas vitaminas, minerales para poder vivir, para estar nutridos, para estar fuertes. Bueno, ellos no necesitan comer otra cosa. Todos los nutrientes, absolutamente todos los nutrientes que necesitaban para tener una vida saludable estaban en ese maná. No necesitaban absolutamente ningún complemento, guarnición, balance. Por eso nos habla de Cristo. Cuando tenemos a Cristo no necesitamos nada más. Él es suficiente. Él es nuestro todo. Cuando comemos de Él. Y una forma de comer de Él es su palabra. Su palabra es el pan diario, es el pan de vida, la Biblia es el pan. Entonces, ahorita que estamos estudiando, estamos comiendo ese pan. Así como nuestro cuerpo necesita ese alimento, nuestro espíritu necesita alimentarse. Alguien que no se alimenta está débil, está enfermo, está desnutrido. Y muchas veces somos personas espirituales desnutridas y enfermas porque no estamos comiendo de ese pan de Cristo. Y la forma de comerlo es a través de su palabra. Su palabra viene a ser ese pan, porque esta palabra es Cristo mismo revelándose a nosotros. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saque de la tierra de Egipto. Aquí está dando un mandamiento muy interesante. Está diciendo que Jehová había mandado que llenaran un gomer de él. Un gomer dijimos que es 2.2 litros. Tenían que guardarlo en una vasija con un propósito, para que las siguientes generaciones vieran y conocieran ese maná, ese pan con que Dios los alimentó durante el desierto, con ese pan que no necesitaron absolutamente nada más. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Entonces dice, y Aarón lo puso delante del testimonio, con mayúscula testimonio. Vamos a Hebreos 9:4 para entender más qué es testimonio. Perdón. Hebreos 9. Si vemos desde el 3. Aquí está describiendo lo que es el tabernáculo. Todavía ahorita no se mencionó el tabernáculo. Es algo que Dios va a pedirle a su pueblo que haga más adelante. Pero en el tabernáculo, que todavía no se había hecho, que todavía no existía en este pasaje, cuando comieron el pan todavía no existía el tabernáculo. Pero vamos a adelantarnos un poco y saber que el tabernáculo es una tienda que Dios les mandó a hacer, que estaba dividida en 3 áreas. Y aquí vemos, dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. De esas 3 áreas, que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, como lo dice, era el lugar más santísimo, el lugar más de íntima comunión con Dios. Dice que ese lugar tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces, en el lugar santísimo, en esa tienda que Dios les va a mandar y que todavía no existía aquí en Éxodo 16, ahí iban a poner esa vasija que iba a ser como una urna de oro, y ahí iban a colocar el maná para que las siguientes generaciones conocieran cómo Dios había sostenido a su pueblo con ese maná. Entonces, cuando habla del testimonio con mayúscula, habla de esta arca del pacto que estaba en el lugar santísimo donde se guardó el maná.
También el testimonio, dependiendo del contexto bíblico, puede hacer referencia a la ley, a los mandamientos de Dios, dependiendo, ¿no? Pero el arca es Cristo mismo. Por eso testimonio viene con mayúscula. Esta arca representa a Cristo mismo. O sea, no es que el arca sea Cristo, perdón si lo dije de esa manera, pero el arca habla de Cristo, es un tipo de Cristo. Por eso Dios les dijo las instrucciones de cómo hacer esa arca, porque cada característica nos habla de una característica de Cristo. Entonces ahí tenía que guardarse ese maná. Y otra cosa milagrosa es que vimos que si se guardaba el maná un día extra, se echaba a perder, ¿no? Apestaba y se aguzanaba. Pero ese maná que pusieron en obediencia a Dios en esa urna de oro y que posteriormente se puso en esa arca del pacto dentro del tabernáculo, por cientos de años estuvo el maná y nunca olió mal, nunca se echó a perder, nunca se aguzanó por cientos de años. Y ahí era una evidencia milagrosa de cómo Dios preservaba ese alimento de acuerdo a lo que Él había ordenado que se hiciese, para que las generaciones vieran cómo Dios sostuvo a su pueblo. Y dice, y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años. Desde aquí nos está diciendo, nos está proyectando que este fue su alimento 40 años. Y ya estamos, desde aquí ya estamos viendo que esa salida de Egipto y esa entrada en el desierto iban a pasar 40 años. 40 años. Estamos viendo que desde aquí ya había esa palabra profética o ese plan de Dios revelado, porque dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron. Desde aquí nos está diciendo, desde aquí estamos viendo lo que va a suceder, que van a pasar 40 años en el desierto, y esos 40 años comieron ese maná hasta que llegaron a la tierra habitada. Dice, maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Canaán es la tierra prometida. Hasta que entraron a Canaán ya no hubo ese alimento, pero los 40 años en el desierto había maná, y muchos, vamos a ver más adelante, que se empezaron a aburrir, ay, de lo mismo, y qué triste, ¿no? Y es muy parecido a muchos cristianos que les aburre la palabra, y otra vez la palabra, y siempre están buscando espectáculo de variedades en la iglesia porque se les hace aburrido siempre lo mismo, siempre la palabra. Y vamos a ver en lecturas más adelante que durante estos 40 años el pueblo, o la mayoría del pueblo, empezó a quejarse de que estaban cansados de este maná, que es un tipo de Cristo. Y aquí nos está dando una referencia de medida, que un gomer es la 10ª parte de un efa. O sea, efa es una medida que se usaba para medir granos y cereales. Si un gomer son 2.2 litros y un gomer es la 10ª parte de un efa, entonces una efa es 22 litros. Y de eso se trató este capítulo 16.